Este programa es presentado por... Este árbol de tabonuco es uno de los organismos vivos más grandes de nuestra tierra. Conocido como el árbol más majestuoso de la flora borincana, el tabonuco fue una especie dominante que ahora se encuentra limitada a lo que queda de bosque virgen o que ha sido poco alterado. La historia forestal en Puerto Rico narra que en el siglo XVI unos 2.200.000 acres de la superficie de la isla estaban cubiertos por bosques. A finales del siglo XIX, esa cobertura forestal se había reducido a 450.000 acres y hacia las primeras 4 décadas del siglo XX, solo un 6% de la isla estaba cubierta por bosques. El desmonte con propósitos agrícolas en las tierras más fértiles y accesibles y la utilización de la madera provocó que se eliminaran miles y miles de árboles. Hacia la primera década del siglo XXI, el 99% de los bosques vírgenes han desaparecido. Sin embargo, para el director del Instituto Internacional de Taxonomía Tropical, pensar que la isla está deforestada es un mito. Lo que pasa es que somos pesimistas en Puerto Rico y pensamos que la isla está deforestada, pero en verdad Puerto Rico en el presente tiene más bosques que nunca ha tenido. El 60% de la cobertura de Puerto Rico está en bosques, o sea que Puerto Rico se ha reforestado naturalmente en una forma que no se veía así por más de 200 años. Así que es un mito pensar que Puerto Rico está deforestado. Esta foto tomada en el 1936 nos muestra los terrenos colindantes a la Estación Experimental de Río Piedras y que contrasta con un nuevo paisaje urbano en el corazón de la zona metropolitana de San Juan. Pues estamos aquí en el ecotono entre el bosque urbano del Jardín Botánico y la parte urbana de Cupey. Yo estoy dentro del bosque, pero estoy mirando el paisaje, que es un paisaje urbano lleno de edificios y de casas y de estacionamiento. Si yo estuviese aquí en los años 30, estaría en una zona agrícola, porque todo este valle estuvo sembrado de caña de azúcar. Pero a través del tiempo, Puerto Rico ha sufrido una transformación en los usos del terreno y estas áreas agrícolas fueron abandonadas y hubo construcción de urbanizaciones, construcción de infraestructura, pero en muchos sitios como en este no hubo construcción alguna y la naturaleza tuvo la oportunidad de restaurar el bosque. O sea, hubo una reforestación, pero una reforestación natural por la naturaleza. En el 1999, los terrenos aledaños a la Estación Experimental de la Universidad de Puerto Rico fueron designados como el bosque urbano del nuevo milenio. Un bosque novel que surgió naturalmente en respuesta a nuevas condiciones ambientales. La composición de este bosque secundario novel es diferente a la del original, pero el ecosistema brinda los mismos servicios. Pues fíjate, estamos en un bosque urbano y nosotros tenemos muchos criterios para determinar si un bosque funciona o no. Y cuando los árboles empiezan a circular y a reciclarse en el bosque, eso es un buen indicio de que el bosque está funcionando normalmente. Y este es un bosque como de 70 años. Y fíjate, este árbol caído es interesantísimo. Si uno lo mira en detalle, uno puede ver aquí el comején actuando, uno ve raíces entrando de otras plantas, el reciclaje del bosque, la cáscara está empezando a despedazarse, pero en una forma ordenada. Primero la corteza se cae y por eso vemos pedazos de corteza que se han caído. Y debajo de esa corteza podemos observar estas manchas blancas que vemos aquí. Estos son hongos que son responsables de la decomposición. Pero la decomposición del hongo se acelera si hay organismos como los comejenes que vemos pasando por estas galerías internas al árbol. Los comejenes van abriendo galerías y exponiendo la madera del árbol
y eso ayuda a que los hongos y las bacterias puedan llevar a cabo la descomposición más rápidamente. Y lo mira por debajo, pues y uno puede ver cómo la biodiversidad del bosque empieza a consumir el árbol caído, y el árbol caído se convierte entonces en suelo, se convierte en nutrientes que se utilizan por los árboles jóvenes, y es un bosque funcionando perfectamente normal en el medio de la ciudad. Al igual que otros bosques maduros, este bosque urbano protege el suelo y recicla los nutrientes que serán utilizados por las nuevas especies silvestres. En este caso, encontramos hasta semillas del mango que ya se ha naturalizado y forma parte del nuevo bosque. Aquí vemos cómo el mango ha sido consumido por quizás los ratones u otros organismos del bosque, o sea que ya es parte del bosque. Y lo más interesante sobre el mango es, fíjate, aquí tenemos uno que está germinando. Quiere decir que esta pepita de mango cayó, se está descomponiendo, se está reintegrando al bosque, pero también está germinando, y esto va a formar otro árbol de mango. Así que en el bosque urbano lo que nos sorprende a veces es la composición de especies, el tipo de especies que uno encuentra. Pero también si empezamos a mirar los hojarascas, vemos aquí en la superficie de los hojarascas, vemos hojas que son hojas recién caídas, ven, más o menos todavía están enteras, están íntegras, pero si las sacamos del medio y empezamos a mirar debajo de esas hojas que quizás han caído en las últimas 2 semanas, vemos las hojas que llevan aquí quizás más de un mes. Y esas hojas pues ya vemos que han perdido el color y empiezan a compactarse. Y si seguimos exponiendo la hojarasca, vemos que ya cuando nos acercamos al suelo está altamente comprimida, y si miramos cuidadosamente empezamos a ver raíces. Y vemos aquí raíces de los árboles chupándole los nutrientes a la hojarasca. Este bosque urbano dentro del Corredor Ecológico de San Juan es un laboratorio en donde los procesos naturales han combinado y reorganizado las especies de plantas y animales nativas e introducidas en una comunidad adaptada a la actividad humana. Si este bosque fuera un bosque natural, pues yo debería estar al lado de un ausubo o al lado de un tabonuco, porque esas eran las especies que estaban aquí antes de que el ser humano deforestara esta región. Pero no, yo estoy al lado de un miaíto, que mucha gente lo ve como una especie invasora y negativa para los bosques de Puerto Rico, pero en los bosques noveles de Puerto Rico, el miaíto es uno de los árboles más comunes y es uno de los árboles más efectivos en rescatar las áreas agrícolas abandonadas y establecer el bosque. El miaíto entra, forma la estructura del bosque, domina este bosque, entra el mango, es parte del bosque, y debajo del miaíto, debajo del mango, pues entonces uno observa muchas especies nativas que están también creciendo. Eventualmente va a haber una combinación de especies introducidas y nativas. Y uno se podía preguntar, ¿y por qué no entró aquí el yagrumo? ¿Y por qué no entró el tabonuco? ¿Y por qué no entró el ausubo cuando ellos eran los que estaban aquí antes? Pues no entraron porque no pueden, porque el ser humano deforestó, el ser humano degradó los suelos, el ser humano llevó a cabo agricultura aquí por más de 100 años. Entonces el ser humano cambia las condiciones. Y al retirarse, la naturaleza entonces trae lo que puede crecer aquí. Si no fuese por las especies introducidas, Puerto Rico no tendría bosques hoy en día. Y ese es el cambio importante que ha ocurrido. Puerto Rico hoy en día tiene 60% en bosques, 20% urbano y el resto lo tiene en áreas agrícolas y en otros asuntos. Pero el bosque urbano es quizás uno de los bosques menos estudiados y que menos atención le hemos prestado, porque a pesar de que está en la ciudad, a pesar de que lo vemos todos los días, a pesar de que uno camina y lo ve, nadie entra y nadie se da cuenta de la importancia que tiene. Y son 100.000 cuerdas de bosques urbanos que tenemos en Puerto Rico, y eso es casi el 7% de Puerto Rico, que es igual al área de áreas protegidas, de bosques protegidos en Puerto Rico. Más videos en sistematv.com.